GF Norona Oficial, YouTube, Fernández Norona en Facebook. Fíjense que había montones de temas a los que entrar el día de hoy y debo atender indiscutiblemente un tema que fue revivido en últimas fechas y que pretende cerrarme el camino, no solo a la reelección como diputado federal, sino pretende cerrarme el camino permanentemente, dejarme fuera de toda actividad política. Es una jugada perversa, es una truculencia de los que tienen responsabilidades electorales que deberían ser imparciales y que están jugando evidentemente en favor de la derecha. Vamos a poner las cosas en contexto. El día de hoy me enteré en Twitter por Ciro Murayama que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había ratificado la sentencia que en su momento el INE hizo en mi contra, acusándome de ejercer violencia política de género. Violencia política de género, no violencia de género, sino violencia política de género. Ese es el término puntual. Violencia de género o violencia política de género es un eufemismo para hablar de la violencia contra las mujeres. A mí me parece que debería decirse claramente que se está combatiendo la violencia contra las mujeres. Y entonces es una perversidad mayúscula que a mí me acusen de ejercer violencia contra las mujeres. No lo he hecho, no lo haré. No está en mi visión. Siempre he estado en la lucha por la equidad, por la igualdad, por el respeto a las mujeres. Crecí entre mujeres. Entonces, es un esfuerzo que la derecha ha hecho permanentemente para colgarme ese San Benito. Y lo que hoy pretenden sancionar no es que yo haya ejercido alguna violencia política de género, sino es mi libertad. Lo que ellos están atacando, lo que les resulta intolerable, es mi firmeza, mi determinación, mi carácter, mi nula concesión para ser parte de sus farsas, de sus maniobras, de sus truculencias. Vamos poniéndolo en justa dimensión. Bueno, primero, Ciro Murayama determina hacer público algo que yo y que los medios ya lo traen, pero que el tribunal no me ha notificado, que le da la razón al INE cuando me acusa de ejercer violencia política de género, de octubre de 2019. En octubre de 2019 yo fui a una charla política en mi carácter de diputado al Congreso de Tlaxcala, invitado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, mujer, y por la presidenta de la Cámara de Diputados, de la mesa directiva, mujer, ambas compañeras del PT, por cierto, a platicar sobre la situación existente en el país. En la parte de las preguntas me comentan sobre el tema de la trata de personas en Tlaxcala, que es un delito no solo gravísimo en Tlaxcala, pero en Tlaxcala hay un pueblo que se dedica a la trata de mujeres, además, porque también es un eufemismo, trata de personas porque también se prostituye a hombres, a niños y a niñas, pero fundamentalmente es a mujeres y niñas a las que se les esclaviza de esta manera brutal, infame, degradante, que en pleno siglo XXI hay quien dice que es un trabajo, cuando en realidad es una de las formas de esclavitud y de explotación más terribles que puede haber contra un ser humano y contra las mujeres en particular. Ustedes me han visto aquí en las charlas, en los discursos, en la tribuna soy sumamente cuidadoso y en la charla soy coloquial. Y entonces, cuando me plantean este tema, yo me acuerdo y les digo, claro, hay una senadora, una diputada, que fue senadora, que es más bocona que la chingada, que está señalada permanentemente, o no sé si dije permanentemente o no, pero está señalada de estar vinculada a los grupos de trata de personas.
pásenme datos para la próxima vez que hable, ponerle una chinga, porque es una compañera fortísimamente agresiva contra el movimiento, contra el compañero presidente, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Pasó, inmediatamente hubo reacción. Yo no dije el nombre de la diputada y más de una senadora, ni siquiera dije partido, y se pusieron el saco y se me fueron encima, y yo dije, estaba presidiendo la mesa directiva con quien yo tengo buena relación, Laura Rojas. Entonces Laura Rojas me dice, oye, ¿qué dijiste esto? Y la verdad es que inclusive, no minimizo el hecho, pero no lo tenía registrado, pues dice tantas cosas. Y reviso, pues sí. No, qué barbaridad. Bueno, pues yo estoy dispuesto al debate, porque yo dije, políticamente es, como dicen los abogados, a reconocimiento, no lo dicen así. Cuando tú reconoces un hecho, pues relevo de pruebas, ¿no? No tienes obligación de probar lo que estás señalando. Yo que además no dije su nombre, quieren entrarle al debate, le voy a entrar con toda dureza y voy a decir, yo ni siquiera la mencioné y ustedes están aceptando que es ella y que es el PAN y vámonos, y no hay ningún hecho violento, y yo he sido parte del debate además en la tribuna de la Cámara de Diputados, y con mayor razón no podían emitir una sanción por ser parte del debate. Ahí no tenían ninguna posibilidad de decir que el fuero no cubre en todo momento la expresión de tus ideas y que tal o cual. Pues es evidente, hombre. Este es justo el ejemplo de lo que sirve el fuero. Porque con el fuero te evitas que te inventen un delito, porque tienen que acusarte ante la Cámara. Y si la Cámara ve que es una prefabricación para sacarte de la actividad política, pues no te quita el fuero y te mantiene bajo la responsabilidad. Si ve que efectivamente los elementos son de que eres presuntamente responsable, no es un órgano jurisdiccional, es más, no emite sentencia, pero dice, no, sí, todo indica que cometió el delito y pues que haga frente a su responsabilidad como cualquier ciudadano, y entonces te quitan el fuero. Pero la Cámara no determina culpabilidad o no, sino revisa la posibilidad de una utilización política de una acusación en tu contra. Es muy importante en ese sentido el fuero. Bueno, aquí es un asunto súper perverso, porque pasa por encima del fuero, te sanciona a pesar de que tienes esa protección constitucional, asume atribuciones que no le corresponden, aunque el tribunal lo ratifique, porque el propio tribunal en su sentencia inicial le dice, el tribunal dice yo no tengo facultades, le dice al INE. Fíjense, el tribunal no tiene facultades y manda a un órgano que es árbitro electoral a decir, bueno, a ver, revisa tú. Y el otro dice, yo sí tengo facultades, no tenía, se las dieron apenas en abril de 2020, de este año que pasó. Y después de un año emitió una sentencia. Voy a volver al origen del tema y planteo cuál es el problema político existente. La sentencia dice que yo tengo que emitir una disculpa pública reconociendo lo que no hice, que cometí violencia política de género contra la diputada. Mi señalamiento no es por ser mujer, no es contra las mujeres, no tiene un planteamiento de ninguna lógica de esa naturaleza. Puede parecerles estridente, excesivo, lo que quieran, pero no tiene bajo ninguna circunstancia una connotación de que es una aseveración que aplica a las mujeres. O sea, si yo digo que un hombre es más bocón que la chingada, es exactamente lo mismo. Yo voy a poner una chinga, es exactamente lo mismo, ¿no? Que está vinculado, que está señalado de vínculos con grupos de trata de personas. O sea, no hay ninguna, no ves una diferencia en el trato, en el género que tenga. O sea, una política, un político que está señalado de vínculos con grupos de trata de personas y que yo digo, utilizo estas expresiones. Bueno, nadie o sea, hay políticos
que golpean a sus mujeres, que golpean a sus hijas, que se separan y no pagan la pensión, que son acosadores sexuales, que son violadores, que son violentos, que son terribles, no han sido tocados. La sentencia de ayer del tribunal, dice su presidente que está acusado de actos de corrupción, que es histórica. No habían hecho nunca una sentencia de esa naturaleza y yo soy el primero. Y entonces desestiman esto, no consideran ninguno de los argumentos. Yo mato a mi equipo porque desde cuando le estoy diciendo que suban los dos documentos que se presentaron al tribunal, los dos los presentaron, los hicieron en una sola causa, en una sola sentencia. No les voy a decir quién lo hizo, quiénes lo hicieron. Son abogados destacadísimos, súper conocedores del tema. Sus argumentos son demoledores. Voy a poner un ejemplo. Para que una autoridad pueda sancionarte, requiere de dos cosas, de tres cosas. Tener la autoridad, ser responsable de emitir la sanción correspondiente. Estar en la ley tipificado de manera puntual y precisa la falta o el delito que se está cometiendo. Y tercero, la ley debe establecer la pena mínima y la pena máxima para la sanción administrativa o penal o del tipo que sea sobre la conducta que se está sancionando. Nada de esto existe en la ley. No existe un ilícito, reitero, apenas en abril de este año se hizo una serie de marco legal para la violencia, le llaman de género, contra las mujeres en realidad. No existía antes. Cuando el INE recibe esta denuncia, no tiene facultad alguna. La ley no establece la sanción. Hoy la sanción queda establecida de que es que te metan en un registro, el registro nacional, te inscriban en el registro nacional de violencia de género y que por lo tanto quedas inhabilitado 10 años de tu participación política. Ni siquiera hay debe haber seguramente sanciones mínimas, pero esa es la sanción máxima a que eres acreedor si eres acusado y ratificado de que cometiste conductas de violencia de género. Bueno, cuando se mete esta queja y cuando se determina que es la aplicación del tiempo en que se procedió, en que se interpuso, no existía nada de esto. Y entonces el INE determina que la sanción es una disculpa pública que, insisto, no está en ninguna parte de la normatividad existente en ese órgano electoral y que tome 3 cursos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, el tribunal ratifica esta sentencia. A pesar de esto y muchas cosas, la violación del fuero constitucional, muchísima la libertad de expresión, muchísimas cosas, ¿no? A pesar de todas las irregularidades, todo lo hacen a un lado y dicen, es una sanción histórica, sin precedente, es la primera y les faltó, entiendo, me informan, un magistrado y tuvo que entrar un suplente, apenas pudieron hacer quórum, hubo 4 de 5 que deberían estar, 4 es el quórum para funcionar. Y entonces, ¿cuál es la perversidad del asunto? Porque cualquiera podría decir, bueno, ya, pues relájate, te acusan de eso, reconoce, emite la disculpa, se cierra el asunto a otra cosa y tan. Primero, ellos van a usar, en el mejor de los escenarios, ellos van a usar un reconocimiento de algo que yo no hice, ¿no? Entonces, acúsate de asesino, acúsate de pederasta, acúsate de violencia política de género, acúsate de lo que tú no eres, para que cierren el capítulo. No va a pasar más que ese reconocimiento y la disculpa a la presunta víctima de esta conducta, ¿no?
Entonces, toda la utilización, el San Benito, de violencia de género, misoginia, todo lo que han estado trabajando, insistiendo, queriendo imponerme desde hace mucho tiempo, pues van a tener ahí un elemento para estar golpeando permanentemente. Pero no para ahí el asunto, porque aunque yo decidiese acatar la determinación del tribunal, que esa es una posibilidad, acatar la determinación del tribunal, no hay instancia, no hay otro lugar al que tú puedas ir, bueno, a tribunales internacionales, pero no hay otra instancia a la que tú puedas ir a acudir para solicitar que esto se revise. Es como, valga el ejemplo, Tulancingo se hacen las elecciones municipales, gana la coalición Juntos Haremos Historia, gana nuestro candidato, ¿no? Y a la hora del conteo van revirtiendo, y a pesar de eso, al término, disminuyen la distancia, pero gana nuestro candidato. Bueno, pues no quedan conformes y vuelven a hacer un conteo. Y con la manipulación de los paquetes aparece arriba el PRI. Terminan, le entregan la constancia de mayoría al PRI, se impugna en el Tribunal Electoral de Hidalgo, que resultó más decente que el federal, y el Tribunal Electoral de Hidalgo ve el desastre que se hizo y determina anular la elección. Se recurre por parte del PRI al Tribunal Federal y el Tribunal Federal le da el triunfo al PRI. Bueno, pues se fastidió el asunto. No hay ninguna instancia que pueda intervenir para modificar esa decisión, como cuando en 2006 dijo el Tribunal Electoral que había ganado el comandante Borolas alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa cuando no había ganado. Pues es una determinación legal de última instancia inatacable. Tú no tienes más que asumir. ¿Qué pasa si no la asumo? Si no la asumo, amenazan, amagan con inscribirme en el Registro Nacional de quienes ejercen violencia de género, lo cual me sacaría 10 años de la actividad política. O sea, me terminaría con mi carrera política, evidentemente. Entonces, por respeto al marco legal, por respeto a las instituciones, por prudencia, habría que asumir la resolución del tribunal, emitir la disculpa pública y tomar los cursos correspondientes. Los cursos no me hacen ningún daño ni a mí ni a nadie, no tengo ningún problema. Pero la disculpa pública implica un reconocimiento de algo que no hice. Y existe el riesgo de que a pesar de que haga la disculpa pública en los términos que el INE estableció y que el tribunal ratificó, después de todos modos me escriban en el Registro Nacional diciendo que ya reconocí que ejerzo violencia de género y que sería el colmo de la perversidad. Es una situación muy grave porque además de que no te deja defensa, jurídicamente no te deja defensa, políticamente te lastima y mantiene abierta la puerta de que te hagan una canallada en cualquier momento, negarte el registro por haberte registrado en el, valga la aparente redundancia, Registro Nacional de quienes ejercen violencia de género, o en el camino, retirarte el registro porque ante cualquier provocación que te monten digan que incurriste nuevamente en conductas de violación, de violencia. Y al ser reincidente, entonces te registran y te retiran la candidatura. O inclusive, en el ejercicio, en el mejor, vas pasando los obstáculos, logras el registro, realizas la campaña, ganas primero la candidatura, realizas la campaña, ganas la elección, estás como diputado, te perfilas hacia adelante y en cualquier momento te vuelven a montar otra provocación o estiran cualquier declaración, te acusan de
reiterar, de reincidir en la conducta de violencia política de género y te sacan de la contienda. O sea, es una perversidad mayúscula, porque como se dice popularmente, la espada de Damocles la ponen para usarla en el momento que ellos lo determinen, que puede ser desde este mismo o más adelante, dependiendo de las condiciones, del costo político, del respaldo popular que tengas, ¿no? Que pueda permitir o no que ellos tomen esa determinación. Los abogados insisten, es lo obvio, en que el asunto termina al emitir la disculpa pública. Yo no estaría tan seguro. Reitero, porque te hace reconocer algo que tú no hiciste. No he hecho violencia de género, no realizaré violencia de género, no soy un ejecutor de conductas de violencia de género. No soy un violento contra las mujeres, no lo seré. Te hacen que reconozcas una situación que no es verdadera frente a ejemplos monstruosos, simplemente de acosadores, de violadores, de golpeadores, ¿no? Que están en la política actualmente y que no son tocados, porque la inmensa mayoría de ellos son de derecha y no los van a tocar. Entonces, te inventan, te construyen una descalificación, avanzan en esa descalificación y estás amenazado de su utilización para descarrilarte en cualquier momento. A mí me queda claro que en la sesión del INE de hace unas semanas estaba todo en esa vía. De hecho, discutieron la posibilidad de inscribirme en el Registro Nacional de Personas que ejercen violencia de género. Y hubo una voz que les alertó que era pues, un atropello mayúsculo porque no se debía aplicar la ley de manera retroactiva porque la regulación sobre este tema se hizo válida a partir de abril de 2020. Y el hecho en que he sido acusado es de octubre de 2019. Pero había una presión. He comentado aquí que la diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, y el representante de Encuentro Solidario, que no recuerdo su nombre, hombre, insistieron en que se me inscribiera en el Registro Nacional para inhabilitarme políticamente. Y que esta consejera, mujer, que tampoco tengo el dato de su nombre, planteó que no se debía violar la ley y no se debía aplicar de manera retroactiva. El Tribunal Electoral ratifica la sentencia porque ni modo que diga se aplica de manera retroactiva esta legislación, no va tampoco tan lejos, sería un despropósito ciertamente, pero abre el camino al plantear que si la disculpa no se hace, que además los términos tampoco están tan claros y podrían decir que no hice la disculpa en los términos que estoy obligado. Entonces abren la puerta otra vez para sacarme de la contienda electoral por los próximos 10 años. Como pueden observar, es un hecho gravísimo, es un hecho pues que pone en claro la parte positiva, pues es que la fuerza que se viene expresando en torno a mi persona es tal que ya están operando. La diputada que me acusó es muy, muy cercana al comandante Borolas. Ellos tienen vínculos, por supuesto. El Tribunal Electoral, al igual que el Instituto Nacional Electoral, está conformado por facciones. Fueron designados, igual que los integrantes del INE, por los partidos del PRI y el PAN. Responden a sus intereses. No hay ninguna duda de ello.
validaron el fraude de 2006 y validaron el fraude de 2012, porque no solo fue el INE, fue también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a pesar de las muchísimas evidencias de que se había, por supuesto, roto el tope de campaña, $4 millones de Odebrecht fueron utilizados para la campaña de Peña, solo eso había sobrepasado el tope de campaña. No vieron nada, no vieron la compra del voto, no, la utilización de Monex, de las tarjetas Monex, no vieron absolutamente nada. Terminaron que la elección era legal y que Enrique Peña Nieto había ganado la presidencia de la República. En el caso de Calderón fue peor, o sea, el tribunal estaba, había una protesta, el libro de Luis Carlos Ugalde, Así lo viví, hace una crónica extraordinariamente poderosa del momento y las condiciones en que se realizó esa entrega de la constancia de mayoría al comandante Borolas. Él plantea que todos entraron por la puerta de atrás, él se equivocó y se fue por la puerta delantera, que Calderón llegó en helicóptero y plantea, porque a él le tocó el choque de al equivocarse y entrar su vehículo por la puerta delantera, vivió en carne propia la fuerza de la protesta, el temor sobre la integridad de su persona, el ambiente que había y luego constató el ambiente interno en el momento en que se hace la ceremonia y la celebración de la entrega de la constancia a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Es el mismo tribunal, es la misma conducta, es la misma manera que también se está enfilando hacia el compañero presidente para censurarlo, para determinar que sus actuaciones están fuera del marco legal, que están interviniendo en el proceso electoral, que están sesgando, que están llamando que están favoreciendo una coalición electoral. O sea, el camino lo están trazando con mucha claridad, porque hay compañeros, compañeras que piensan que eso es un tema personal, ¿no? Que son mis maneras, mis expresiones excesivas, mis exabruptos, y que entonces estoy cosechando lo que sembré, diría, ¿no? No se dan cuenta, como cuando les dije de la agresión a huevazos en Hidalgo, que no vieron estas autoridades electorales generadas por el gobernador Omar Fayad. Les dije, les va a pasar, les va a pasar. Es evidente que lo que están haciendo sobre uno lo van a hacer en general. No es un tema de que están atacando a las partes más radicales para que se expresen otras y el proceso tenga... No, ellos van por todo. No. O sea, si ellos regresan en 2024, hasta los más aguados los van a perseguir, los van a encarcelar. Lo han hecho en todos los países, o sea, basta leer la historia para acreditar cómo cuando la derecha regresa es terrible, ¿no? Las posiciones fascistas se observan con mucha claridad en la celebración de la censura a Trump, que es un tipo ultraderecha, pero que al ser un estorbo para sus intereses, le aplican exactamente las mismas y justifican las acciones de censura, primero de las televisoras y luego de las redes sociales, al quitarle las cuentas. Bueno, hoy el compañero presidente dio a conocer en la mañanera que Twitter es panista. Pues ya lo venía. Fíjense, muchos compañeros y compañeras que han sufrido la censura en Twitter, que les han tirado sus cuentas, que han tenido que abrir nuevas, que han sido perseguidos y hostilizados porque no son tan conocidos y han sido avasallados por la burocracia de esta red social, han sido violentados sus derechos. Algunos de ellos justificaban la censura contra Trump, sin darse cuenta que tú, por más que no simpatices con un personaje político o con un personaje público, en la medida que tú celebras las acciones en su contra, abres la puerta a que después tú seas
víctima de esas mismas conductas. Porque si a un presidente de Estados Unidos le hacen esas cosas, pues imagínense a cualquier ciudadano o ciudadana del mundo. En mi caso, si con la fuerza, con la presencia, con el respaldo popular, con la simpatía, con la autoridad que he venido ganando, se atreven a decir que soy violento contra las mujeres, violencia política de género, ¿no? Se atreven a eso y se atreven a generar condiciones para buscar y medir la posibilidad, en realidad para buscar, sacarme de la contienda electoral. Fíjense de qué manera están jugando, de qué forma están actuando para ir ahogando al movimiento, cortando los liderazgos más importantes y generando las condiciones para el restablecimiento del antiguo régimen. No aguantan ni siquiera una administración honesta. Una administración honesta. Porque el compañero presidente, si algo lo singulariza, es su honestidad. En esencia, esa es la piedra de toque. Es veneno puro para ellos el que se esté actuando con honestidad en el ejercicio de la función pública. A mí tampoco me pueden, por más que buscan y hacen, intrigan, tergiversan, pues no me pueden acusar de ningún acto de deshonestidad. No tienen ninguna manera. Y entonces han insistido con esta cantinela de la violencia contra las mujeres. Fíjense, de librar todos estos obstáculos, prácticamente estaría obligado, en el mejor de los escenarios, a no responderle a ninguna mujer que se dedique a la política, diga lo que diga, exprese lo que exprese, lo manifieste como lo manifieste. Porque cualquier cosa que dijera, buscarían torcerlo para generar, si libro este primer tramo, si cumplen su palabra, si yo aceptara emitir la disculpa pública y cumplen su palabra de que ahí termina el asunto, aunque sigan haciendo la utilización mediática que pues no les dará otra vez más que para unos días. Todos los medios están ya desatados sin que yo haya sido notificado hasta ahora. No he recibido ninguna notificación, lo chequé, lo volví a checar, primero con mi equipo de abogados, con la oficina, con todo el mundo. Yo no he recibido ninguna notificación del Tribunal Electoral y aunque la sesión haya sido pública, como fue, yo no le di seguimiento, ni siquiera sabía que iba a ser tratado el tema correspondiente a mi persona. Entonces, no he sido ni notificado y ya está toda la campaña, ¿no? Ahora sí me buscaba Azucena Uresti, quería que le diera una declaración, no me han notificado para que declaro. No, además aquí iba a platicar con ustedes el tema. Entonces, primero me tienen que notificar. Una vez notificado, yo tengo que decidir esos dos caminos. O no aceptar que yo cometí violencia de género alguna, y entonces ellos me inscribirán en el Registro Nacional y me inhabilitarán por 10 años de la actividad política, diciendo pues que no cumplo la ley, que no acato a la máxima autoridad electoral, que fui escuchado y sentenciado, ¿no? Todo por escrito, fue extraordinario los documentos, los voy a subir, hombre, ¿verdad? Espero que a mi equipo, que Omar suba esos dos documentos hoy, ¿no? Y ya verán los argumentos, son poderosísimos. La defensa fue extraordinaria, está muy bien hecha. No hay que lo hicieron, pero no hicieron caso de nada de lo que se alegó. No aceptaron ni uno solo los argumentos, simplemente dijeron, vamos a empezar con una sanción y este es el sancionado y será ejemplar porque
estamos avanzando en erradicar la violencia contra las mujeres, son unos farsantes. O sea, eso no es violencia contra las mujeres y son unos farsantes. Están haciendo un uso faccioso de la ley, político, para atacar a un activo importantísimo de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. O sea, quien tenga ojos para ver, que vea. Yo no me voy a sorprender. Francamente, esperaba mayor seriedad del tribunal, a pesar de que es una suma de parcialidades. La argumentación jurídica es muy fuerte y que ellos hayan decidido no considerarla. El fuero, o sea, el fuero es, o sea, ahí hay una discusión constitucional muy importante sobre los alcances del fuero y son, desde mi punto de vista, absolutos en cuanto a la libertad de expresión, porque justo eso es lo que protege el fuero. El fuero no protege, justo la libertad de expresión. Es la, si no hay discusión en los especialistas de la materia, es que el fuero lo que protege es tu libertad de expresión. Que por tu dicho no puedas ser acusado y se te fabriquen delitos para hacerte sanciones. Justo es la esencia del fuero y justo es lo que ellos rompen de manera absoluta, pasándose por encima de la protección y del marco constitucional. Pero además, como son la máxima instancia, como es la Corte para otro tipo de problemas, para todos los demás áreas del derecho, no tienes a dónde acudir. Ellos dicen, como los tribunales en Estados Unidos te sentencian a muerte y aunque seas inocente, te ejecutan y ya después del tiempo dice, pues sí, era inocente. ¿No? Bueno, pues, seguramente si en algún momento la historia da cuenta de este tema, dirá, qué ridículos, pero si, ¿dónde está la violencia de género supuestamente cometida por Noroña en este tema? Pero bueno, eso para la historia. Pero para la coyuntura, tú no tienes margen de maniobra. Y reitero, con el riesgo de que digas, bueno, pues yo no cometí esa violencia, pero acato la sentencia y emito la disculpa pública y luego de todos modos te saquen de la actividad política. Está delicado, como pueden verlo. Está delicado. Yo quiero pedirles todas las manifestaciones de apoyo hacia mi persona. Por supuesto, de mujeres y hombres, de hombres y mujeres, pero apreciaré particularmente el de las compañeras. Videos, testimonios, reflexiones, todas las manifestaciones que encuentren de defensa, de testimonio de mi compromiso en la lucha en favor de las mujeres, de mi solidaridad, de mi respaldo, de la ausencia de violencia de mi parte hacia las mujeres, pues se los voy a agradecer muchísimo. Es lo mínimo que puedo generar, que se dé esta cobertura de la gente, que hasta ahora se ha mantenido y se va a mantener, no tengo la menor duda. Queda para mí la obligación de la decisión, del paso que voy a dar. El juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y el secretario ejecutivo continuo, o sea, lo voy a presentar. Porque aunque me metieran en el registro nacional, yo seguiré siendo diputado de aquí al último día de agosto, ¿no? Y por lo tanto, pues seguiré con la tribuna 2 meses, porque son febrero y marzo. Abril ya va a ser la campaña, se pierde la atención sobre lo que pase en la Cámara. Y luego en el periodo la comisión permanente, que va de mayo, es un periodo largo, mayo, junio, julio, agosto, en el cual muy probablemente participaré. Entonces, yo voy a seguir impulsando el juicio político, voy a seguir insistiendo en esta necesidad,
voy a, con mayor firmeza y con mayor energía, ya parece que con estas cosas crean que van a lograr que yo me doblegue. No, eso no va a suceder. Sí tengo que revisar con mucho cuidado el tema de mi respuesta jurídica, porque insisto, estás obligado al acatamiento de la ley y si no, pues implica las sanciones. Si la sanción fuese cárcel, fíjense lo que les voy a decir, si la sanción fuese privación de la libertad, yo no tendría ningún problema en asumir esa sanción, porque sabría perfectamente que estaría en una condición de preso político, que lo que estarían sancionando sería mi conciencia, mis posiciones, mi visión, mi compromiso con el pueblo, y estaría clarísimo ese asunto, ¿no? Pero como la sanción no es esa, entonces se presta, ¿no? Si tú, insisto, te inscriben en el registro, te inhabilitan 10 años, pues te dejan, es un estado de indefensión absoluta en el que quedas, porque quedas con el estigma de todos modos. Ahora sí que estaba acordándome cuando venía para acá a platicar con ustedes, un chiste bobo de niños que aplica absolutamente. Son unos cazadores, además obvio, ¿no? En África y los detienen, pobladores del lugar, y se los llevan detenidos y les dicen ñoño o muerte. Le dicen al primero, están amarrados ahí, y el otro dice, ah, caray, pues muerte está cabrón, ya sé qué es. Y ñoño, pues no lo sé, pues ñoño, ¿no? Y ándale, que le aplican la ruda y lo capan, ¿no? Y luego el segundo que le toca, ñoño o muerte. Ay, caray, ahora sí me la pusieron horrible, cabrón, porque el primero no sabía, pero yo ya sé. Muerte, pues es terrible, y ñoño, pues es espantoso también. No, no, pero bueno, pues ni modo, cabrón, incompleto, pero vivo. No, pues no. Escojo, pues ñoño. Ándale, pues también se lo capan y llegan al tercero, ñoño o muerte, y el otro será macho. No, mi madre, primero muerto que incompleto. No, pues muerte, cabrón. Sí, pero primero ñoño. Así me están a mí aplicando en esta situación, porque reconociendo lo que no soy, existe el riesgo de que no cumplan su palabra, de que no terminen ahí el tema, y que pretendan hacer, pues, un doble salto mortal, la aplicación retroactiva de la ley sobre un hecho realizado, pues, antes de esta legislación de la que estamos hablando, que creó el Registro Nacional de Personas que ejercen violencia de género. Complicado, como pueden ver, complicado. Y aquí la puesta a principios te deja en una condición. O sea, si tú dices simplemente, no, pues que venga el diluvio, no voy a cumplir porque yo soy inocente, es evidente que soy inocente. Bueno, pues les da toda la justificación para la inhabilitación política de 10 años sin tener que hacer ninguna maroma. No tienen que demostrar su verdadera intención, sino dicen, no, nosotros le dimos la oportunidad de cumplir la sentencia, no la cumplió, lo sancionamos, se lo advertimos. Reitero, la prudencia diría, bueno, pues aunque no eres responsable, emites la disculpa pública y a otra cosa. No estoy claro que así de simple esté la situación. Me parece que todo está encaminado para sacarme de la actividad política y que por lo tanto estos días, a partir de que se ha notificado, pues tendré que valorar con mucha calma, con mucha cabeza fría, con mucha tranquilidad,
cuál es el paso que debo dar. Porque no es un simple acatamiento de la ley, no es un reconocimiento de una sanción pues de una conducta que no cometí, no es una posición pragmática de decir, bueno, pues no la cometí, pero acepto para que eso ya quede superado, aunque después será utilizado permanentemente si cumplen su palabra de terminar ahí jurídicamente el tema. O sea, la utilización política va a ser permanente. O sea, fue acusado de violencia, pues sancionado, no acusado, sancionado de violencia política de género. O sea, se va a hacer un caballito de batalla para estarme atacando permanentemente, pero ese, al final, con el respaldo del pueblo, con el compromiso, con la lucha, ese queda superado. Entonces yo tengo que decidir estas dos posibilidades: el acatamiento de la sentencia o no, porque el riesgo está ahí, me parece haberlo dejado claro. ¿Cómo andamos de tiempo? Que hay varios temas más. No, pues casi nos fue todo el tiempo. No, fíjate, sí me dice aquí Vico Liébano que me madrugaron por retrasar el juicio político. Ya valió, ¿te confiaste? No, porque aunque yo hubiese metido el juicio político, no habría habido diferencia en la sentencia esta del tribunal. Eso ya venía, porque eso viene construyéndose desde que el INE decidió. A ver, les recuerdo, yo hablé con Lorenzo Córdoba cuando el Reforma publicó que iba a ser sancionado por violencia política de género. Por violencia de género, decían ellos. Ahora ya le metieron la palabra violencia política de género, porque pues, no hay ninguna violencia de género. Entonces usan el eufemismo de violencia política de género. Bueno. Y cuando hablé con él me dijo, no hay nada. Solo hay dos: el ordinario, que va a través nuestro y que tiene que llegar al pleno del INE y que ni modo que no me acordara yo de ese tema, y el extraordinario, que va directo al tribunal a raíz de, ni siquiera es el INE el que sanciona, fíjense, es a raíz de la aparición de la nueva legislación y de la creación del Registro Nacional de personas que ejercen violencia de género. Entonces ya estaban en esa línea. Yo creo que sí hubiese sido correcto meter el juicio político antes, pero el equipo no lo ha terminado. Esa es la verdad. No depende solo de mí. La parte jurídica es muy importante y han hecho un trabajo jurídico muy relevante y no han podido terminar el documento. No hay tal madruguete, porque pues, de todos modos meteré el juicio político. Dirán misa, yo ya lo había anunciado, dirán que es en revancha, no, pues no lo es, no lo es. Quien tenga ojos para ver, y de todos modos los diputados y diputadas, que son los que tienen que ponderar este tema, pues tienen que ver el enorme riesgo de que esas autoridades electorales sean las que califiquen su elección, la elección de la más importante que tenemos en puerta, previo a la elección presidencial del relevo en su momento. Entonces, no, yo creo que sí, vamos, hubiese sido ideal, pero no hay tal. Diputado Noroña, saludos desde Tlaxcala, viva la 4T, no desista, usted puede más que ellos, el pueblo contigo, pero ya sabemos que cualquier punto agarran para golpear. Exacto, eres una persona honesta, Dios te bendiga, muchas gracias. No puedes pedir revisión, no hay, no, no, pues ya estoy sancionado. Y la primera sanción la hizo el INE y la otra instancia que hay es el tribunal. Entonces no hay ninguna posibilidad. Ya lo comenté al principio, la máxima instancia, que es cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo en 2006, ganó Calderón, pues podía venir el diluvio, pero ya no había ninguna instancia a la cual acudir. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2012 dijo, ganó Peña, ya ellos son la autoridad máxima para calificar. Voy a un asunto reciente, cuando el tribunal, lo comenté aquí, cuando el Tribunal Electoral de Hidalgo
anula la elección en Tulancingo que habíamos ganado nosotros y que el Comité Municipal Electoral se la dio al PRI, después de un segundo conteo ilegal. Pues un cochinero, y entonces el tribunal anula la elección en Tulancingo. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retira la anulación del Tribunal de Hidalgo y le da el triunfo al PRI, y está gobernando el que no ganó del PRI. Pero además no le paga a los policías. En diciembre les pagó hasta el 7 de enero y ahorita no les ha vuelto a pagar y les hace firmar que ya les pagó, cuando no les ha pagado, porque si no firman no les paga. O sea, están igual en una situación muy complicada. Entonces, no hay instancia. No hay instancia. Yo no tengo más que dos caminos: o acatar la resolución con el riesgo de que no cumplan su palabra y de todos modos me cierren el camino, o no acatar la resolución y ellos tendrán, por supuesto, el pretexto perfecto para sacarme de la actividad política por los próximos 10 años. Insisto, el sentido común determinaría la lógica, el pragmatismo, la cabeza fría de que habría que asumir la sanción. Y yo les reitero, si la sanción fuera cárcel, no tendría yo duda. Pero como la sanción es un agravio a tu persona, es una infamia, te acusan de violencia política de género, que insisto, cualquiera diría, a ver, ¿qué fue lo? No suena, no, violencia política, no, es que es violento contra las mujeres, no, es que es misógino, no, ya se sueltan ahí por una cosa que no lo hice además, ¿no? Te cargan ese estigma que puedes políticamente, con el apoyo popular, hacerlo a un lado. No sin costo, no sin desgaste, pero puedes superar una cosa de ese tipo, pero existe el riesgo de que al tú reconocer, al tú acatar, fíjate, porque ni siquiera reconocer, al acatar la resolución, bueno, pues yo no estoy de acuerdo, es una injusticia, pero acato la resolución de la autoridad máxima que hay en el país, luego de todos modos te cierran el camino. No han tenido palabra, no cumplen sus propias determinaciones. Tuercen la ley, están actuando de manera facciosa. Ese es el problema. Y si me encarcelaran, pues yo creo que la manifestación popular sería evidente y enérgica. Pero como es esta perversidad y estos detalles, ¿no? Es una... Fíjense, tienes fuero y estás sancionado. Tienes protección constitucional y están a punto de dejarte sin tu derecho, no solo a la reelección, dejen eso, a la participación política, a votar y ser votado. O sea, es una sanción infame e infamante, abusiva y además injusta. Por donde lo veas, es un nivel de perversidad enorme. Es un nivel de... Están en realidad castigando, insisto, mi libertad, mi independencia, mis principios, mi honestidad, mi congruencia. Y lo que yo tengo que hacer es, pues, defender mi honestidad, mis principios, mi congruencia, mi compromiso con el pueblo. Y como político que soy, tengo que hacerlo. O sea, decía el gran comandante Fidel Castro, que no basta tener la razón, no basta el triunfo ético y moral, sino también el triunfo político. Porque si ellos logran sacarme de la actividad política, pues estarían logrando su objetivo. Eso es evidente. Yo no debo reaccionar como ellos esperarían con el hígado. No tengo que darles una respuesta que no sea absolutamente serena, meditada, clara, políticamente eficaz, ¿no?
Y como pueden ver, no está tan sencillo el asunto. No es no es como la mesa directiva, por ejemplo, que nosotros ganamos, teníamos las condiciones, teníamos el número de diputados y se toma una mala decisión política y yo digo, no pasa nada, el asunto sigue, ¿no? Además una diferencia entre compañeros. No, acá es la derecha con todas sus herramientas. No, ahí está Calderón, está Fox, que Fox es tonto, pero pues, ahí pusieron ellos gente en el tribunal y en el INE. Y entonces están, ¿no? Diciendo, ándele, cabrón, no, esta es la nuestra, ¿no? Yo creo que vamos a salir del asunto, pero que hay que meditar con mucha cabeza fría el camino a seguir. Lo vamos a platicar mañana y el pasado mañana. Seguramente de entrada todavía no tengo la notificación, así es que mi tiempo empieza a partir de la notificación. Están los abogados revisando además muchos detalles en torno a este hecho, ¿no? Pero no es un asunto jurídico, es un asunto político también, muy político. Lo jurídico hay que atenderlo, reitero, a riesgo de parecer repetitivo, si yo acato la sentencia, jurídicamente ahí para el asunto, ya se acabó. La utilización política es otra cosa, pero jurídicamente ahí termina. Yo no estoy convencido que eso sea así. Como veo, la intencionalidad política es lo que me hace dudar de una decisión pragmática de asumir y acatar la resolución y tan tranquilo, o tan intranquilo, tan molesto, pero pues, asumiendo ese golpe político que estás recibiendo. No me parece que esté así tan simple, ¿no? En el siglo XIX te fusilarían, como lo dije, cuando fueron el director de Pemex, el director CFE y el secretario de Energía. Ustedes en el siglo XIX serían juzgados y fusilados por traidores a la patria. En el siglo XXI hacen linchamientos mediáticos, te tergiversan, te infaman, te denuestan, te calumnian y si pueden te sacan de la actividad política. De esa manera, pues ya no necesitan atacarte, no necesitan atacar tu integridad, tu vida, para decirlo claro, sino pues, logrando una jugada que te deja fuera, no es necesario ejercer una violencia mayor. Te acaban, te liquidan, a otra cosa. Eso están buscando y tenemos entre todas y todos que encontrar el camino para superar este obstáculo. Reitero, como lo dije al principio de manera muy sintética, es bienvenido a las grandes ligas. Las posibilidades de lograr un liderazgo político que en su momento pueda ser una opción muy poderosa de relevo del compañero presidente son tan reales que estos son el tamaño de los ataques y el tamaño de los adversarios que se están enfrentando. Ellos están tomando providencias muy tempranamente porque están viendo pues, que efectivamente el fenómeno político en torno a mi persona es muy poderoso, ¿no? Entonces, encontraremos, no tengo ninguna duda, encontraremos el camino, saldremos de esta, tenemos la razón, tenemos la fuerza. Ahora sí que soy inocente, no es cierto lo que dicen, es absolutamente falso, es una infamia, es una intriga perversa en mi contra, es una tergiversación espantosa, es una nimiedad el hecho y tenemos que aplicarnos en serio y a fondo en encontrar la salida. Vemos unas preguntas, ya no entré, hoy Biden tomó protesta, ¿no? Ya no hubo tiempo, 59 minutos y
Sí, pero Gatell, o sea, insisto, Gatell ofrece la disculpa, aunque no es cierto que la agravió, y asunto solucionado. Acá también, al ofrecer la disculpa, en teoría el asunto queda terminado. Yo no estoy seguro que así sea. Podemos explorar ese camino, ¿eh? Yo puedo decir, igual, efectivamente, como dice el compañero, como López Gatell nunca agravió a la senadora Reynoso. Es falso que le haya faltado el respeto y sin embargo él dijo, bueno, le ofrezco una disculpa. Yo puedo hacer eso y en los términos en que el órgano electoral lo determinó. Y si a pesar de eso se van en mi contra, entonces convocaremos a la gente a una enérgica y no violenta, por supuesto, enérgica manifestación exigiendo respeto a mis derechos, porque quedaría muy claro que es una patraña y que lo que quieren es sacarme de la actividad política. Es muy probable que por ahí acabe encaminar las cosas, a que yo acate el resolutivo del tribunal para demostrar que es otra la intención que hay detrás, ¿no? Me parece que eso sería una primera reflexión obvia, ¿no? El acatamiento de la sentencia, además el acatamiento de la legalidad, el reconocimiento a la autoridad, por más canalla que sea, en una medida además política que evitaría, en teoría, que te inhabiliten por 10 años, porque esa amenaza sí está ahí planteada. Entonces tiene razón el compañero, no le hizo nombre, pero tiene razón que lo comenté aquí, lo prudente, lo sensato sería el acatamiento de la sanción. Eso sería, aunque sea yo inocente, aunque sea falsa la acusación, aunque sea una intriga, al margen de la utilización política que de ella hagan. Insisto, eso que va a ser un obstáculo ahí permanente, con el apoyo popular se supera. No tengo la menor duda. Y creo, ahorita con el comentario que hace el compañero, que efectivamente lo conducente, no he decidido, pero lo conducente sería asumir su veredicto, asumir su injusta sentencia y cerrar el capítulo. Y si ellos no lo cierran, entonces habría claridad de la gente para quienes inclusive hoy tuvieran alguna duda o alguna confusión de que no es cierto, de que lo que quieren es sacarme de la actividad política. Es probable que por ahí nos vayamos, pero lo comentaremos en estos días por venir. Nos vemos porque empecé un poquito tarde, ya es más de casi es la hora y tienen que irse a escuchar a López Gatell. Había varios temas ahí, lo de Biden, algunas cosas que vieron que comento muy rápido, Silvano Aureoles y los diputados de Morena y del PT, que de verdad no sé dónde tienen la cabeza en Michoacán, le avalan el uso obligatorio del cubrebocas, ándale. Se los puedo entender porque están preocupados, porque crean que te protege, todo lo que se dice. Pero que multen a la gente por no usar el cubrebocas, eso es una canallada. El compañero presidente ha insistido en que las medidas son voluntarias, que son de conciencia, que no es para que la gente las autoridades saquen lo peor de sí. Silvano, que es un miserable desde un principio, Aureoles, el desgobernador de Michoacán, desde un principio quería hasta meterlos a la cárcel y ha hecho cosas terribles. Quiero ver si al narco lo mete, les aplica la multa por no usar el cubrebocas. O sea, pero los diputadas de Morena y del PT, hombre, qué irresponsables son en poner en una condición vulnerable al pueblo. Pues decir, oye, no, las sanciones tienen que ser, tomen un curso, cabrón, de que les expliquen, de que, no, 450 pesos. No, de verdad. O sea, en Tehuacán a un bolero lo metieron a la cárcel por no tener cubrebocas. Mataron a un joven en Jalisco, Giovanni López, por no tener cubrebocas. Si ustedes en Michoacán aceptan que a la gente la sangren con 450 pesos,
porque en algún momento se descuide, lo traiga, se lo va a poner. Como son de arbitrarios, hombre. Digan, o sea, lo que sea. No, no, de verdad. Hay un montón de temas, pues. Hay un montón de temas. Mañana los retomaremos. Mañana desde Tepoztlán ya tengo internet desde ayer que nos vinimos. Entonces de allá estaré transmitiendo el día de mañana. Nos vemos. Ya no vi ninguna pregunta de Facebook. $12,907 en